día de hoy traemos un tema que en lo personal para mí es un tema muy bonito y uno de mis favoritos, aunque no debería de haber favoritismo en la palabra. Obviamente tenemos temas que nos llegan y el tema de hoy es la obra de Cristo en la cruz y vamos a estar analizando lo que vienen siendo las riquezas de la gracia. Dios nos ha dejado una herencia muy especial a través del sacrificio de Cristo Jesús y esa herencia está a la mano de todos y cada uno de nosotros. Así es que quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Romanos 3:24. Hoy en esta tarde vamos a estar escuchando algunas palabras que muchas veces no son muy comunes en nuestro diario vivir, pero vamos a estar analizándolas y vamos a tratar de sacar la sustancia de cada palabra. Así es que si por ahí escucha una palabrita que está un poquito así, de que no hemos escuchado muy seguido, pues vamos a aprender de ellas. Romanos 3:24 nos dice a la letra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención es una palabra clave que vamos a estar viendo a lo largo de lo que es esta plática. Y para iniciar, hay un dicho popular que muchos hemos escuchado y que es muy popular y dice que el que carga la bolsa es el que sabe su contenido. No sé si alguien ha escuchado ese dicho, ¿verdad? Solamente el que carga la bolsa le sabe su contenido. En otras versiones, solamente el que carga el morral le sabe su contenido y sabe lo que tiene, lo que contiene. Y esto es porque hace énfasis en que solo la persona que conoce el contexto de la situación y de los hechos más de cerca es la única que puede saber mejor las circunstancias. No sé si me estoy explicando. Muchas veces nosotros conocemos muy bien el asunto porque estamos muy allegados, muy cerca del asunto. Muchas veces las personas ignoran de lo que pasa a la gente, de lo que puede tener la gente, porque no está cerca del problema. Muchas veces la mayoría de las veces los toros se ven muy bien de las gradas, pero cuando estás con un manto rojo en el escenario es muy diferente. Y a eso se refiere este dicho. Y hoy en este día vamos a estar viendo la obra de la cruz. De cuando en cuando es bueno regresar al punto de partida, es bueno regresar a las raíces, es bueno regresar al punto donde se originó todo, es bueno regresar a donde verdaderamente está la esencia y el significado del cristianismo. Y hoy vamos a estar viendo las riquezas que nos ha dejado el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz, sacrificio de muerte y también de resurrección. Y el punto central del cristianismo es que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y para darnos salvación, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Si usted dice, ¿cuál es la médula del cristianismo? Es esta: que Dios en su eterno amor y en su eterna misericordia ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y tal vez digamos, algunos de los que estamos aquí, que este tema pues ya lo sabemos. Sabemos que Jesucristo ha venido a salvarnos, pero quisiera ir más allá solamente de decir que Cristo me salvó. Solamente de ver ese aspecto de decir Cristo me salvó y hasta ahí. Me gustaría que nos adentráramos a lo que viene siendo la esencia misma del sacrificio en la cruz y todo lo que conlleva como recompensa y herencia para cada uno de nosotros. Y para iniciar como introducción me gustaría leer unas estadísticas. Y estas estadísticas hablan de un porcentaje referente a las religiones que son predominantes en el mundo. A manera de censo me gustaría dar esta información. Y dice aquí en el año, ahí está en la gráfica, en el año del 2010, quise revisar esta página del 2020, no encontré el censo del 2020, pero el del 2010 nos va a servir para lo que queremos manejar en esta tarde. Dice que esta página que se llama Pew Forum Research Center, cuando el número de la población era de aproximadamente 7,000 millones de personas en el mundo, se estima que aproximadamente un 31 o un 32% de la población mundial
era cristiana. Estamos hablando de 2.200 millones de personas profesaban creer en Jesucristo. También se estimaba que 8 de cada 10 personas se identificaban con un grupo religioso. Y para este estudio se hicieron estadísticas demográficas de más de 230 países y territorios. En un total había 5,000 millones de adultos con alguna afiliación religiosa. Dice, encuestas y registros de población destacan que 2.200 millones de cristianos eran los que estaban, un 32% de la población mundial. Pero también arrojaron nuestras cifras, 1.600 millones de musulmanes, un 23% de la población, 1.000 millones de hindúes, 15% de la población, 500 millones de budistas, 7% de la población, y 14 millones de judíos, 0.2% de la población. Contando además 400 millones de personas, 6% de la población, que practicaban religiones como las religiones africanas, las religiones populares chinas y religiones indígenas americanas y australianas. Y usted dirá, bueno, pues ¿para qué este censo? ¿Para qué ver esto? La razón es que el mundo ha recibido el mensaje del Evangelio y ahora con la tecnología nosotros podemos ver que el mensaje sigue avanzando. Pero el hecho de que sea un 32%, a mí se me hace, tal vez que no ha sido alcanzado todo el mundo, pero la verdad es que son muchísimas de miles de personas. Muchas de miles de personas que profesan y profesamos conocer a Jesús. Y la cuestión aquí, y la pregunta que me quisiera hacer y que quisiera hacerles y quisiera que nos hiciéramos es: ¿cuántos de esos miles de millones de personas que profesamos ser creyentes, que profesamos creer en Jesús, cuántos hemos entendido el significado y la importancia de la gracia de Dios? ¿Cuántos hemos entendido el significado del perdón que el Señor nos ha otorgado? ¿Por qué? Porque podemos nosotros ser salvos por la fe. ¿Cuántos sabemos que somos salvos por la fe en Jesús? Somos salvos por la fe, pero muchas veces nos encontramos que solamente nos detenemos en ese momento, de que solamente soy salvo por la fe, pero muchas veces no me pongo a pensar o no nos ponemos a pensar en qué sucedió en la cruz que llega como beneficio a mi vida. Porque una de las cosas que nosotros podemos entender es que cuando más conocemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, va a generar más agradecimiento en mí. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos tenemos presente y conocemos los beneficios que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz? Quisiera decirles que el agradecimiento y la pasión por Jesús, el deseo de seguirle, el servirle, el amarle, el buscarle con diligencia, no llega a través de la casualidad o no llega a través de la nada. Todas estas actitudes llegan a través de una relación con el Espíritu de Dios y una relación con la palabra de Dios. Nadie puede venir y meter en la cabeza de Héctor literalmente un chip o un USB que diga: debes de agradecerle al Señor, debes de alabarle todos los días, debes de exaltarle. Nadie puede lograr eso, porque eso se logra a través de una comunión con el Espíritu de Dios, a través de que Dios nos revela, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, la riqueza que Él nos ha dejado. Nuestros pastores nos predican cada semana, nos están predicando, y le damos gracias a Dios por nuestra congregación, porque es una congregación en la cual estudiamos y vemos muchas cosas de todos los estilos en la palabra de Dios. Pero está en mí el tener una relación con Dios y el ir más allá de solamente decir que soy salvo y que Dios me libró del pecado. No sé si me estoy explicando. Necesitamos recordar e ir al punto de partida donde todo tiene sentido, y eso es la cruz de Jesús. Ahora, hablando de la gracia, es hablar de una palabra muy importante que ha dejado nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y quisiera ver el significado de la gracia. Ahí está en la diapositiva. ¿Qué es la gracia? La gracia es la solicitud consciente, escucha esto, es la solicitud consciente de Dios
en darnos su perdón y bendición, sabiendo, escucha esto porque esto cautiva, es la solicitud consciente de Dios en darnos su perdón, sabiendo que no lo merecemos. Eso es lo que es la gracia. Es la inmerecida asistencia divina sobre sus criaturas para su regeneración y para su santificación. Eso es la gracia de Dios, que sabiendo Dios que Héctor y que todos nosotros éramos pecadores, no le importó darme el regalo de su Hijo. Y digo yo, qué maravilloso es el Dios que tenemos. Ahora, esa palabra viene del griego charis, que significa influencia divina sobre el corazón, aprobación, congraciarse, donativo, favor, gozo, gratitud, mérito. Y se deriva también de la palabra griega en manera imperativa jairo, que significa estar alegre, gozarse, regocijarse, tener salud, tener salvación. Eso es la palabra gracia. Entonces, cuando vemos la palabra gracia, nos encontramos con un sinfín de cosas que son de herencia para cada uno de nosotros. Y eso es lo que debe de alegrar nuestro corazón y es lo que debe de animarnos a seguir adelante. Como le digo, no viene de la nada el que nosotros tengamos la pasión por seguir a Jesús. Viene a través de una comunión con el Espíritu Santo y a través de una comunión con su palabra, la cual me va a cautivar. Porque yo al momento de ver esta palabra y de entender que no merecía el perdón de Dios, mas sin embargo Él se jugó todo por mí, la verdad para mí, eso es de suma importancia. Y yo sé que para ti también. Ahora, cuando hablamos de la palabra gracia, también tenemos que ver cómo es que el mundo o la gente allá afuera define la palabra gracia. Porque el mundo, aunque hay unos ciertos aspectos que son muy similares a lo que vimos ahorita del significado de la palabra gracia, el mundo tiene un concepto un poco diferente de lo que significa la palabra gracia. Y ahí en la diapositiva encontramos algunos puntos, algunos significados de la palabra gracia, de cómo allá afuera es tomada. Y el primer punto dice que la gracia es la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que la tiene, ¿sí? En pocas palabras, la persona o esa cosa tiene gracia, ¿sí? El punto número 2 dice que es el atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierte en la fisionomía de algunas personas. No es muy guapo, no es muy guapa, no es muy bello, no es muy bella, pero algo tiene. Algo tiene que lo hace ver bonito, ¿verdad? O que la hace ver bonita, o que hace ver bonita esa cosa, ¿sí? No se ve de muy buena marca, pero algo es lo que tiene gracia, ¿sí? En otro punto dice que es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Eso andamos un poco cerca de lo que nosotros opinamos en lo espiritual. Perdón o indulto, potestad de otorgar indultos, afabilidad y buen modo en el trato con las personas. Mira que tiene una chispa, o sea, tiene gracia, trata muy bien a las personas. Habilidad o soltura en la ejecución de algo. Tenemos a la pastora ahí haciendo sus, ¿cómo se llama, pastor? Aretes y todo ese tipo de cosas con los alambres. El otro día llegué y tenía todo ahí, ¿verdad? Con sus alambres, ¿verdad? Tiene la gracia. Yo no la tengo, ella tiene gracia para poder meter ese alambre por todas esas partes y de repente ya sale un arete. O Inés, con todas las cosas que hace también de todos los adornos. O simplemente la maestra Alicia, que de una tela la agarra y hace un vestido de alta gama, ¿sí? Eso es tener gracia, habilidad y soltura en la ejecución de algo, benevolencia y amistad de alguien, capacidad de alguien o de algo para hacer reír. Híjole, qué gracioso es, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí ya vemos graciosos? No levante su mano, ¿ok? Y aunque el mundo y los diccionarios tengan un concepto de gracia en ciertos puntos como favor, perdón o indulto, la mayoría de las veces que encontramos nosotros la palabra gracia en lo secular, vamos a encontrarnos con el punto de ser agradables, ¿sí? Una manera muy diferente a lo que está relacionado con Dios y con su palabra. Ahora, la Biblia dice que la gracia no es algo que se le ocurrió a Dios de último momento. La gracia, mis queridos amigos, fue predestinada como plan divino antes de la fundación del mundo. Y mire lo que dice Efesios 1, del 4 al 7. Según nos escogió antes
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En pocas palabras, porque Él lo quiso hacer, lo hizo. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, ¿qué dice? De su gracia. Efesios 2:7, vamos a ver muchos versículos bíblicos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Romanos 3:25 al 26 dice, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, hablando de Jesús, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo referente a la gracia de Dios y de la riqueza de la gracia no es algo que a Dios se le ocurrió así en último momento, sino que en la mente infinita de Dios, aún antes de crear todas las cosas, ella tenía contemplado otorgar esa gracia a cada uno de nosotros. Y la verdad, un Dios que sabe qué hacer aún antes de formar todo, la verdad que ese Dios impacta. Y ese es el Dios que tenemos cada uno de nosotros. Un Dios que tiene una mente infinita y que es creador y que puede hacer de la nada todo. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando vemos lo que Él ha hecho en la cruz y lo que Él nos ha dejado como gracia, en verdad, esto nos enriquece a cada uno de nosotros. Por otra parte, otra de las cosas que debemos de saber es que nuestro perdón y justificación es producto también de la gracia. ¿Cuántos se alegran porque Dios los ha perdonado verdaderamente? ¿Cuántos nos alegramos y podemos decirle gracias Dios porque me has perdonado? Y volteamos a ver nuestro pasado y decimos gracias nuevamente 1000 por lo que tú me has perdonado. Lo maravilloso, mis amigos, de entender el perdón de Dios es que este perdón nos justifica. Y entramos aquí en palabras un poquito de las que le avisé que íbamos a estar viendo un poco. La palabra justificación tiene que ver con un asunto, un acto legal, en el cual el juez del universo, Dios, declara inocente posicionalmente a nosotros y nos declara libres. Y qué maravilloso es poder tener la justificación de parte de Dios. Si yo preguntara en este momento, ¿cuántos justos sabemos aquí? Tal vez nos quedaríamos así. Porque muchas veces no miramos nuestra posición, sino miramos nuestra condición. Y al mirar nuestra condición nos quedamos muy cortos, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a la palabra, la Biblia dice que Dios nos ha justificado en la cruz por medio del sacrificio de Jesús. Entonces la verdad es que yo soy justo, no por mi mérito, sino por el mérito de Jesús. Y qué maravilloso es estar justificado. Imagínense que es tarde y es el día de su aniversario, su esposa ya está en el restaurante, pero nosotros no llegamos a la cita. ¿Cómo nos iría? Tendríamos que tener una buena ¿qué? Justificación, ¿verdad? Porque si no hay una buena justificación, vamos a llegar y nos va a ir mal. Bueno, delante del Padre nosotros teníamos que tener una buena ¿qué? Justificación de estar negros en pecado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Que por medio de su sangre Él me justifica y Él me limpia. Y eso es lo maravilloso del perdón de Dios. Que ya no soy culpable, que Él me ha declarado libre, que Él me ha declarado justificado, libre de culpa. Y que no solamente perdona mis pecados actuales, sino todo mi historial pasado lo perdona. Usted puede encontrar un ladrón que está condenado tal vez por matar a una persona y llega alguien y le dice, quítate, yo voy a ponerme en tu lugar y voy a llevar tu condena. Y va a salir corriendo alegre, tal vez que sí, pero eso no le va a borrar su registro delictivo. Va a seguir siendo ladrón, tal vez va a seguir siendo asesino. Pero lo que hace la gracia de Dios por medio de la justicia de Jesús en la cruz es que Él nos perdona todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, pero también los futuros.
Y cuando llegamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname, y la laceración del pasado nos viene y nos condena, Dios dice, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Si yo ya eché todo, ¿a dónde? Al fondo de la mar. Entonces es importante que entendamos que el perdón y la justificación es producto de esa gracia que Dios nos ha dejado. Y siempre el propósito de nuestro Dios va a ser la intención de salvar a cada persona sobre la faz de la tierra. Ese es el propósito principal. Y cuando vamos a la cruz y recordamos todo lo que Dios ha hecho, no hay tiempo para pelear, no hay tiempo para discutir, no hay tiempo para enemistad. Deberíamos de estar siempre agradecidos con Él por el hecho de que somos perdonados. Si yo le preguntara quién peca actualmente, levantaríamos las manos y los pies porque somos imperfectos. Pero para eso hay perdón. Y eso es maravilloso. Ahora, en la obra de la cruz sucedieron muchas cosas, como les he estado diciendo, muy favorables y únicas para todos aquellos que hemos creído, para todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría tomar un tiempo para analizar algunos términos que están en la palabra de Dios, términos que tal vez sean un poco raros, unas palabras tal vez un poco raras, pero que nos van a abrir nuestro entendimiento para entender qué es lo que hizo Dios por nosotros en la cruz del Calvario. Y quisiera decirles que con el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, recibimos su expiación. ¿Sí? Y la palabra expiación quiere decir eliminación de la culpa, quiere decir perdón. La palabra hebrea para expiación es copar y literalmente significa cubrir. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, recuerda, sacrificio de animales para cubrir ¿qué? Los pecados. Pero Juan reveló algo maravilloso. He aquí el Cordero de Dios, ¿qué dice? Que quita el pecado del mundo. Y una de las cosas que nosotros tenemos como herencia de la cruz es la expiación en nuestra vida. Otra de las cosas que nosotros hemos obtenido a través del sacrificio de Jesús, y este punto es la médula central de esta plática. Otra de las cosas es que Dios nos ha otorgado su redención. Y la palabra redención quiere decir acción y efecto de librar a una persona de una obligación, librarla de la esclavitud o secuestro a cambio de un precio. Eso es lo que quiere decir la palabra redención. Tiene que ver con liberar de las cadenas de la esclavitud. La Biblia dice que Jesucristo nos ha redimido del pecado y de la muerte. Y quisiera abrir un paréntesis cultural, si me lo permiten, en este momento para hablar un poco acerca de la esclavitud en los tiempos de Jesús, porque esta palabra lo amerita de que repasemos y hablemos acerca de ello. Dice que en los días de Jesús, Roma ya contaba con más de 1 millón de habitantes. La mitad vivía en esclavitud, fuera ya por una condena judicial, por haber sido vendidos, por haber sido abandonados por sus padres, por haber caído como prisioneros de guerra en alguna campaña de las legiones. Había mucha esclavitud. ¿Qué pasaba con los esclavos en aquel tiempo? Bueno, el esclavo estaba a la merced absoluta de los caprichos, la lujuria y el genio de sus amos. Esencial y jurídicamente, el esclavo no era una persona, sino un objeto que su dueño podía usar como se le antojaba. Qué triste, ¿verdad? Se le colocaba al mismo nivel que los animales domésticos y las herramientas. La ley civil no lo amparaba de ninguna manera. El esclavo no tenía derecho a ningún tipo de compensación por las injusticias que sufriera. Simplemente había que obedecer las órdenes de su amo. Los castigos que podía imponer el amo encolerizado no tenían límites. Hasta por más de una mínima ofensa, poseía el derecho de este hombre de darle muerte al esclavo. Simplemente era un objeto. Las personas más acaudaladas tenían esclavos, pero también las personas de clase media podían tener sus esclavos. Y estos servían como conserjes, cocineros,
camareros, limpiadores, mensajeros, cuidadores de niños, etcétera. Eso era lo que era la esclavitud. Y yo sé que no lo puse en la gráfica, pero sí quise traer este punto, este paréntesis cultural, para entender lo trágico y lo triste que era ser esclavo en aquellos tiempos. Y yo digo que en cualquier tiempo, pero vaya, en aquellos tiempos estamos hablando de los tiempos bíblicos. Y hay 4 vocablos rápidamente para entender lo que viene siendo la palabra redención, y es agorazo, exagorazo, lutro y apolutrosis, que ahí lo vamos a ver. Ahí están para si los quiere escribir, pero a donde quiero enfocarme es cómo era la esclavitud en aquellos tiempos y qué tiene que ver con la palabra redención. En aquellos tiempos estaba la costumbre de que habían comercio de esclavos, había mercado de esclavos. El amo podía ir a la plaza, el acaudalado, el de clase media, el que tenía la posibilidad de comprar un esclavo, y era como ir a comprar mandado. Ahí estaban los esclavos, llegaba la persona lo revisaba que estuviera fuerte, revisaba que estuviera sano, que tuviera buena dentadura, lo agarraba, pagaba un precio por él y se lo llevaba. Este hombre lo podía explotar y podía hacer todas las cosas que leímos anteriormente. Podía hacerlo trabajar hasta el cansancio, podía pasar el esclavo 1 mes, 2 meses, 1 año, 10 años con el amo, y cuando el amo miraba que este esclavo empezaba a menguar en su fuerza, en su trabajo, este hombre podía agarrar al esclavo y volver a ir al mercado y traficar con él y revenderlo, darlo de anticipo y volver a agarrar uno nuevo con una diferencia. Eso era lo que sucedía en la antigüedad. Pero había otra de las cosas, hablando de redención, porque la palabra redención y la palabra agorazo es ir a comprar al mercado. Pero hay una palabra que me voy a enfocar y es exagorazo. Esa palabra es pagar un precio mucho más alto para que el esclavo no sea traficado en el mercado de esclavos. ¿Qué es esto? Que la persona, muy esporádicamente sucedía esto, iba al mercado, escogía al esclavo, pero pagaba un precio por él, pero un precio muy alto, de tal manera que este hombre ya no pudiera ser traficado nuevamente en el mercado de esclavos. Y cuando hablamos de la palabra redención, mis amigos, de cómo Jesús en la cruz estaba redimiendo nuestras vidas, podemos entender que tú y yo estábamos en ese mercado de esclavos, que tú y yo estábamos en ese mercado de esclavos del pecado, donde el enemigo nos tenía ahí, atados, cautivados, secuestrados. Tal vez moriríamos en ese mercado siendo traficados en el mercado del pecado. Pero hubo un hombre, 100% Dios y 100% hombre, que vino y no solamente pagó el precio para llevarme con él, sino que pagó un precio mucho más alto para que este hombre llamado Héctor Chacón ya no vuelva a ser traficado en el mercado del pecado. No sé si me estoy explicando en esta tarde el punto a donde quisiera llegar. La paga de Jesús por nuestra vida fue tan grande con su propia sangre, no fue con una moneda, fue con su propia sangre, la cual nos lleva hacia la libertad. Porque cuando un esclavo era comprado con un precio mayor, era con el fin de muy pronto en el futuro darle la libertad, romperle las ataduras de esclavitud. Sería de locos querer estar siendo traficados cuando mi Señor ha pagado ese precio tan grande para no volver a ser traficado nunca jamás. No sé si me estoy explicando en esta tarde. Y cuando yo logro ver eso, que en la cruz no solamente es decir fui perdonado, sino que en la cruz alguien se tomó el tiempo de escogerte, de ir, de mirarte a ti y de sacarte de ese mercado del enemigo y de darte libertad. Lo único que podemos hacer es decirle gracias, gracias Señor por sacarme de ese mercado de esclavos. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra redención, se nos hace una palabra así como híjole, como que es difícil, pero cuando vemos la esencia de lo que significa, podemos ver la grandeza de nuestro Dios dando su vida por nosotros. Y eso es parte de la remembranza, eso es parte del recordar, eso es parte de nosotros poder ver la bolsa de cerca, el morral de cerca
y ver de lo que se trata. Y la gente tal vez te pueda decir: ¿qué haces en la iglesia? ¿Por qué estás ahí? ¿Quién te obliga a ir? Nadie me obliga a venir a la iglesia. Vengo porque estoy agradecido con mi Dios, agradecida con mi Dios por lo que ha hecho por mí. La gente no puede entender el sacrificio de Cristo si no viene y se acerca a la bolsa. No sé si me estoy explicando. Solamente los que estamos dentro de esto podemos entender por medio de la revelación de Dios lo que Él nos ha otorgado a nosotros. Muchas veces no valoramos lo que Dios nos ha otorgado porque ignoramos mucho de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero si adentramos nuestras vidas a conocerle, a entenderle, a inquirir en lo que Él ha hecho, la verdad que te vas a llevar una gran sorpresa. No va a haber momento para rencores, no va a haber momento para peleas. Hasta me da vergüenza pecar con todo lo que Dios ha hecho por mí. En verdad, al darme cuenta que Él me ha salvado y que Él me ha alejado de ser traficado por el enemigo nuevamente. Sería de locos, mis amigos, el querer volver al mercado de esclavos, ¿verdad? Sería de locos. Otra palabra rápidamente es la palabra propiciación. ¿Qué quiere decir? La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de Dios. Dios estaba enojado con el mundo por el pecado, pero quien vino a traer esa paz se llama Jesucristo y nos ha reconciliado con el Padre. Y cuando escuchamos propiciación, podemos entender que Dios es calmado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo se llamaba la parte que cubría el arca? Propiciatorio, ¿verdad? ¿Sí? A eso nos referimos, a que Jesús con su sacrificio ha calmado la ira de Dios que tenía sobre nosotros. Otra palabra es sustitución. Jesús toma mi lugar. Y otra palabra es reconciliación. Ya no hay más enemistad con el Padre porque hay alguien que ha sido un mediador. Y ese se llama Jesús. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie, podemos ser justificados. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:22. La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice el verso, ¿por qué? Por gracia sois salvos. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo. Es un regalo maravilloso el poder tener la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo puedo apropiarme y tener entrada a esa gracia? Nosotros podemos entrar a esa gracia por medio de la fe. Y hemos entrado a esa gracia por medio de la fe. Qué maravilloso que de tu colonia, de tu barrio, de tu pueblo, tú estés en este momento aquí. Qué maravilloso es saber que alguien se tomó ahora sí, la delicadeza de escogerte. Y ese se llama Jesús. Y la verdad, cuando yo me pongo a pensar cómo es que Dios nos escoge, la verdad que a mí me bota el cerebro porque por lo general cuando alguien escoge a los buenos. No sé si se ha puesto a pensar en eso. No sé si los varones cuando estábamos jóvenes aventábamos el bat y íbamos, ¿verdad? Y el que llegaba el último y copies y todo para poder escoger. Y al primero que escogíamos es ¿a quién? Al más malo, ¿no? Al jonronero, ¿verdad? Al más bueno. Y cuando me doy cuenta cómo Dios me escoge, cómo Dios me ha escogido, a lo más vil y menospreciado, aquello que no tenía en cierta manera valor, y cómo me ha sacado y cómo nos ha sacado de ese mercado de esclavos, la verdad me quedo sin palabras. Entonces, la gracia puedo apropiarme y tener entrada a ella por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También debemos de saber que la gracia no solamente se obtiene por la fe y por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, sino también en nuestra vida debe de haber una posición de humildad, ¿sí? Debe de haber en nosotros una disposición de recibir, una humildad, un reconocimiento de que en verdad somos pobres en espíritu y que Él es el único que puede llenar ese vacío en mi corazón. Aquellos que son humildes, como expresa el apóstol Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Primera de Pedro 5:5. Y también dice, lo cual también confirma Santiago más adelante, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Vuelve a decir, a los humildes. Salmo 51:17. Dice el salmista, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La buena noticia es que Dios nunca va a despreciar en darle su gracia a aquel que está con un corazón dispuesto a recibirle. Y eso es lo más maravilloso que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Es lo más maravilloso que nos ha pasado, el poder haber recibido ese regalo llamado gracia. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios después de haber dado lo mejor que Él tenía a su Hijo? ¿Qué espera de ti y de mí? ¿Qué espera de Héctor? Mateo 10, del 7 al 8. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, y luego dice, dad de gracia, dad de gracia. Lo que Dios te ha dado de gracia, tenemos que darlos de gracia. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que predicamos, el Dios que servimos, un Dios maravilloso y benevolente que tuvo el tiempo de escogerte a ti y de escogerme a mí. Que a pesar de que estábamos hundidos en pecados, Él tuvo la fe de escogerte a ti y de escogerme a mí. Y somos privilegiados en estar en este lugar. Somos privilegiados en poder ser parte de su reino. Y resumiendo por último el propósito general de la gracia. El propósito general de la gracia siempre va a consistir en motivarnos a vivir una vida como Dios desea que lo hagamos. Siempre Dios va a estar ahí y no va a quitar el dedo del renglón en decirle a Héctor que debes de vivir como yo te lo he prescrito. Y los mandamientos de Dios, dice la Biblia, que no son ¿qué? No son gravosos. Lo podemos hacer, podemos renovar nuestra mente, podemos entrar por medio de su gracia. Inclusive Isaías dice que si Héctor es torpe, por más torpe que sea, si ando en el camino, no me voy a perder. Y para mí eso es garantía, y yo creo que para cada uno de nosotros es garantía. Otra de las cosas que tiene como propósito la gracia es el entender que Dios nos ama tanto que nos ha entregado lo más preciado, y lo más preciado es Jesucristo. Ese es el punto medular, esa es la esencia, eso lo es todo. Ahí está el punto de partida, Jesús, cumpliendo todas las profecías y llevando al pueblo a la salvación. Y otra de las cosas que tiene como propósito la gracia en general es saber que la gracia que Dios nos otorga a través de Jesús está por encima aún del más oscuro de los pecados. Hay personas que dicen, Dios no me va a aceptar. Hay personas que dicen, yo no comulgo. Me dijo una vez uno en Ensenada, de esas palabras me lo dijo. Yo no puedo, Dios no me va a aceptar, Dios no me va a perdonar. Y ese es el mayor engaño que podemos tener de parte del enemigo. No hay pecado tan oscuro que Dios no pueda limpiar. Eso es un hecho. Lo hemos experimentado nosotros. Y si te salvó a ti y a mí, los demás tienen esperanza. No hay pecado tan oscuro que Dios no pueda limpiar, que Dios no pueda quitar, que Dios no pueda salvar. No hay vida tan quebrada que Dios no pueda volver a reconstruir. El alfarero vio quebrarse la vasija y la volvió a tomar.
¿sí? Y Dios ordenó que de esos restos de huesos secos se volvieran a formar. Y Dios tiene el poder para limpiarnos a cada uno de nosotros. Así es que, mis amigos, tenemos una gran riqueza en Cristo Jesús. Tenemos una gran riqueza simplemente en la cruz. Para mucha gente es aburrido muchas veces, otra vez volver a ver la cruz, pero cuando vemos la cruz, la verdad, no hay palabras. La verdad nos impacta, no pasa de moda lo que se hizo en la cruz. Y quisiera terminar con un verso de la Biblia que está en Romanos 3, del verso 21 al 26. Y después de haber escuchado los significados de estas palabras un poco así como que no son muy comunes en nuestro diario hablar, ahora vamos a entender este versículo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Esto es Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué maravilloso es que pasen por alto. Una vez el pastor dio una clase que me encantó y hablaba del rostro de Dios y de las manos, algo así. Pero decía el pastor que Jesús, Dios en la cruz, hizo como que, algo así, pastor, ¿verdad? Hizo como que se dio la vuelta y no vio nuestro pecado, ¿no? Como que, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Y la verdad me quedó muy grabado eso, la verdad. Entonces, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Están muy serios y tengo miedo. La verdad que este tema así nos deja, creo yo. Este tema nos deja sin palabras, porque es tanto el amor que Dios ha manifestado en nuestra vida que no hay palabras para describir lo maravilloso que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y si tú que estás en este lugar y ya eres persona de años en el Evangelio, siempre es bueno volver al punto de partida, al punto donde se desglosa todo, al punto central de nuestra fe, donde nosotros podemos ir y podemos regocijarnos. Y si eres una persona que tal vez no has conocido a Jesús, pero quieres entregarle su vida, entrégale tu vida. No esperes a que alguien vaya contigo ahí mismo. Dile: Señor, yo quiero seguirte, quiero que me perdones. Quiero tener de esa gracia que tú has provisto para todos estos que están aquí. Yo la quiero tener. Y verás que Dios empezará contigo una aventura, la aventura más maravillosa que puede experimentar un ser humano, el estar caminando al lado de Dios. Quisiera que orásemos, quisiera invitar a mis amigos de la alabanza